por un registro de la propiedad. Si en el caso de ser un barco, que también puede ser, debe ser extendido la matrícula respectiva de donde justifique quién es el dueño, es decir, en el caso de carros, vehículos, la Agencia Nacional de Tránsito, si son equipos, camineros, debe estar, por favor, ayúdame con el poco allí, Pau, el poco de. Entonces, lo importante es que se justifiquen los títulos de la propiedad, no solamente decir eso es mío. Entonces, en eso se queda claro los efectos de la tercería excluyente se presentan en qué parte del juicio. Cuando se está llamando a concurso de acreedor, no. Cuando está en la fase de impugnación o presentación de la demanda contenciosa, no. Es cuando ya se ha embargado y se va a ejecutar el embargo. Ahí es el momento en el cual las tercerías toman sentido, por lo menos hablando de la tercería excluyente, que es la que va en esta parte, cómo se sustancia. El punto es que nos dice el artículo 178, que una vez presentado el título de dominio, se suspende el procedimiento coactivo. Esto es lógico, ¿no? Hasta que no se resuelva el derecho de ese tercero, quien ha llegado a reclamar sus derechos sobre el bien que se pretende rematar o es objeto de remate. El resultado es que, lógicamente, el procedimiento se suspende, ya que en un punto, ¿quién es el competente? El artículo 222 nos dice que el competente para resolver las tercerías es el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Es lógico, porque si si se va en un proceso de embargo y de remate, en la fase coactiva, el punto de quién lo debe resolver es este tribunal, no el juzgador coactivo. Y esto porque se presenta una instancia jurisdiccional. Ahora, el procedimiento de cómo se sustancia está más adelante, está en el artículo 286, que dice: deducida el capítulo cuarto del trámite de las tercerías excluyentes, deducida una tercería excluyente acompañada del título de dominio o agregados en tiempo lo que se hubieran ofrecido presentar conforme al artículo 117, el ejecutor suspenderá, volvemos al mismo efecto, ratifica este artículo más específicamente, que suspenderá el procedimiento de ejecución. Y dentro estamos hablando, ¿quién hace el proceso de ejecución? El juzgador coactivo. O sea, el juzgador coactivo es aquel juez que parte del juez nombrado por la administración tributaria para ejecutar. Pero en el momento en que se presenta una tercería, es el tribunal fiscal. Sale del ámbito administrativo, por lo menos sale de esa esfera del juzgado coactivo, parte de la administración tributaria, para poner el tema en manos de la justicia ordinaria, en este caso la justicia distrital de lo fiscal, es jurisdicción, es parte de la función judicial. Digo, en ese sentido, la justicia ordinaria o la justicia de la función judicial. Y en este caso, el hecho de enviar el proceso al tribunal fiscal también le quita en ese momento, o más que le quita, tiene que suspender el procedimiento de ejecución hasta que el tribunal distrital de lo fiscal haya resuelto. Dice, obviamente, hablando de juzgados, siempre tiene que ser por medio de decretos, de resoluciones, de sentencias que son propias de los actos jurisdiccionales. En este caso, es una providencia que emite, en la cual se ordena, se remita todo el proceso y señala el domicilio para las notificaciones, además de que pudiera formular la contestación o observaciones que pudiera hacer en contra de la tercería
o los títulos presentados. ¿Por qué se permite esto? Porque el juicio del juzgador coactivo va en ese proceso de remate y por lo tanto el interés del juzgador por iniciativa propia, porque aquí es parte del proceso, esa iniciativa de ejecutar. Este juzgado tiene en esa misma providencia contestar, tiene la facultad de contestar, dice el artículo 286, o hacer las observaciones que creyere necesarias contra la tercería o título presentado. Esto es importante saber porque imaginemos que le doy un supuesto caso. Esto es importante entender la problemática de esta tercería. Imagínense que el municipio haya adjudicado un título de terreno en Manta, por ejemplo, y ocurre que ese título de dominio sobre ese acto administrativo le ha dado la propiedad a una determinada persona. El SRI viene y embarga un bien de esa persona que ha recibido esa adjudicación y en un momento dado aparece el dueño del terreno que tiene el título de la propiedad mucho antes adquirido de cualquier medio traslaticio, medio de transferencia, medio de donación, lo que haya sido. El punto es que él puede presentar su tercería. No, ese terreno es mío y yo aquí presento mi título de propiedad y no ha habido juez sobre mi título de propiedad que haya extinguido mis derechos. Por lo tanto, se involucra en el proceso este tercerista y obviamente en el caso o en cualquier caso, hay una tercería y el juzgado que lleva el juzgado activo puede realizar las observaciones que bien puede tenerla. Entonces, en ese caso, parte lo puede hacer mediante la misma providencia, nos dice el artículo 286. Una vez planteada la demanda de tercería, se establece un proceso, se envía al tribunal fiscal y el tribunal fiscal obviamente manda notificar a las partes la recepción del proceso. Eso ya es un trámite que se realiza cada vez que se alza, como se llama un término jurídico, se alza una sentencia, se alza una resolución o se alza una impugnación ante el superior. En el momento en que llega a conocimiento de los jueces, se manda, se notifica de que el proceso ha sido receptado. ¿Por qué razón se hace eso? Porque la demanda de tercería que se presenta en el mismo juzgado para que se eleve al tribunal, juzgado contigo para que se eleve al tribunal, puede que en un momento dado el tribunal el juzgado pueda mandar a completar y no sustancia. O puede que diga, bueno, envíese, pero nunca se envió o nunca se ha enviado. Entonces ocurre que el acto procesal en el cual se comunica a las partes de que se ha enviado, o mejor dicho, se ha receptado, porque ya no lo emite el juzgado contigo, lo emite el ministro, en este caso el tribunal fiscal, de lo fiscal, comunica la recepción del proceso en lugares como en Quito, donde hay uno o dos tribunales de los fiscales, se hace un sorteo. En el caso de aquí, Manabí solo es uno y por lo tanto la recepción del sorteo no tiene sentido, pero la razón del sorteo, pero sí la recepción del proceso. Y en ese momento se traslada a la demanda al coactivado. O sea que aquí vemos que se comunica también no solamente contra la administración tributaria o contra el juzgador, el juzgado coactivo, sino que también hay un tercero o un segundo, yo diría, una segunda parte que es el coactivado. Entonces se le comunica también en este caso, a quien se está ejecutando la coactiva, al deudor, si cabe el término, que pudo haber sido en un momento dado un accionante en un proceso tanto administrativo que haya impugnado, que haya presentado un reclamo, o ante el mismo tribunal fiscal, no como tercería, sino como un proceso para defender sus derechos, pero finalmente al ser ratificado en total o parcial,
la obligación ya se está en una situación en la cual sus bienes van a ser ejecutados. Entonces, ¿qué tiene? Se le comunica a él ese particular. ¿Por qué le interesa? Bueno, pues me van a rematar mi bien. Porque ocurre que si no se remata ese bien, que también se paga parte o la totalidad de la deuda, tendrán que buscar otros bienes del deudor tributario. Y si en ese caso se realiza, puede ocurrir que si en el caso de que no tenga los bienes suficientes, puede llegar hasta una muerte civil, conocida también como insolvencia. Entonces, todos esos efectos hacen que se le comunique al coactivado la recepción del proceso para que haga valer los derechos que a bien le asistiere o creyere que le asistiere. Luego, esta coactiva no es un proceso probatorio, sí, hay un término probatorio, pero es un proceso que dice aquí el 288, esperando la contestación en 10 días, la demanda al coactivado, ¿sí? Tiene 10 días para contestar esa tercería. Si contesta con la contestación o en rebeldía, cuando hay en rebeldía, es decir, no contesta, no se presenta, es decir, puede que haya contestado en los 10 días, ¿sabe qué? Ese terreno actualmente me pertenece porque yo ya tengo el título de propiedad o yo lo adquirí bajo prescripción y los derechos que tuvo la persona se extinguieron con cualquier otro argumento jurídico que pueda presentar el coactivado, el obligado, a quien le van a rematar el bien, puede en ese momento o tiene el término de 10 días para contestar. Si contestó, continúa el proceso y si no contestó, igual el Tribunal de lo Fiscal nos dice el artículo 288 que con la contestación del coactivado o en rebeldía de haber hechos que justificar, se concede el término probatorio de 10 días, vencido el cual y actuadas las diligencias solicitadas, la sala respectiva pronunciará sentencia de acuerdo al 179. Ahora, el punto aquí es que hay un término probatorio, hay que probar esa situación. Aquí ya no está en el hecho de que las pruebas no pueden ser confesiones de terceros, no, ya aquí hablan, ya se dejó un poco o se ha alejado la cuestión de que hay una determinación tributaria, un acta de determinación, una obligación tributaria que de una u otra manera ya está confirmada, ya está ratificada, ya está en firme la sentencia que confirma o ratifica la obligación tributaria. Ahora estamos en una etapa de tercería y por lo tanto difícilmente las pruebas sean testimoniales. No vamos a llamar a dos testigos, a ver, diga la verdad si ese terreno es mío. Ahí no cuenta, justifique documentalmente, justifique con sus documentos que usted tiene el derecho sobre ese bien. Entonces, las pruebas no es que sean limitadas, las pruebas pueden ser de diferente manera, pero pocas efectivas en este nivel, porque lo que se prueba es si es o no titular de dominio. Y en el caso de ustedes conocen el Estado de Derecho ecuatoriano, los documentos, los títulos de dominio son los que van a determinar el momento dado en la legalidad. Imaginemos, ocurre que le están rematando un bien a una persona que lo ha adquirido por herencia. Adquirió una hacienda por herencia, el SR dice, yo te voy a quitar esta hacienda, o sea, yo te voy a rematar esta hacienda, y ocurre que él no era el único heredero. Ahí vemos una tercería. Entonces aparece X diciendo, yo también soy hijo, por lo tanto me corresponde el 50%. Entonces viene la etapa probatoria, ¿no? Los testimonios no tienen sentido decir, sí, él es hijo. Tiene que mostrarlo primero haciendo la posesión efectiva, justificando la calidad de hijo, justificando que ha inscrito la posesión efectiva que le da derecho y le reconoce los derechos hereditarios. Entonces, en ese momento se abre una etapa de prueba. Ahora sí, pruebe lo que usted dice. Aun cuando haya puesto en la demanda de tercería, adjuntando el documento del título de dominio, tendrá que en la etapa probatoria, lo más clásico, hacer oficiar al registro de la propiedad o al registro mercantil o al registro de la Agencia Nacional de Tránsito o a la
superintendencia de compañía o a la capitanía del puerto para que certifique quién es el dueño o cuáles son sus derechos. Entonces, esa parte de términos probatorios generalmente es documental, generalmente es porque lo que se discute no son hechos, son derechos. Y los derechos sobre los títulos de dominio se justifican precisamente con los títulos de dominio que tenga o los derechos que tuviere. Imaginemos que se va a rematar un bien que lo heredaron hace poco porque falleció y ocurre que se presenta una mamá. Miren esto lo muy interesante. La misma situación ya no es un hermano que apareció, sino hijo que todavía no ha nacido. La conviviente del fallecido dice se van a rematar el bien, no, pero tengo un niño en mi barriga, por lo tanto hay una expectativa de derecho y ¡pam! Presenta la demanda de tercer excluyente a favor del hijo que no ha nacido. Eso lo contempla también el Código Civil, los derechos. Entonces, se suspendería hasta esperar a ver si nace, porque si nace tiene derecho, pero si no nace, según el Código Civil, creo que es el 61, el principio de vivir, tiene que nacer vivo para tener derecho. Miren cómo se va configurando un número de cosas, cómo probaría allí su derecho. Primero, tendría que presentar el documento donde eh, eh, se puede o se debe establecer de que ella está en estado de gestación. Y luego tiene que presentar otros documentos que le vayan aproximando. No voy a decir que murió hace 2 años y recién está embarazada. Entonces, todo eso va en este tiempo probatorio para que y ojo, eso no detendría la ejecución, sino más bien el bien se remataría y se le daría la parte correspondiente a sus derechos. Si en esta parte de tercería se llegara a justificar que tiene derechos sobre ese bien que se va a rematar. Ahora, ¿qué pasa si se solicitan dentro del proceso contencioso de tercería excluyente? Si, por ejemplo, aquí en Manaví vamos, aunque sí ocurre que los tribunales fiscales, cuando hay infecciones, que también ese ser un motivo, pocas veces se da porque el, el juez tributario y el fiscal no resuelve derechos en litigio, sino que resuelve sobre ya documentos ya establecidos. Mas, sin embargo, el mismo Código Civil en el 289 da la posibilidad siguiente. Cuando la sala respectiva del tribunal lo estime conveniente, podrá comisionar la sustanciación de la tercería a cualquiera de los jueces civiles ordinarios de la jurisdicción en que se encuentren citados los bienes en materia de la acción, o solo la práctica de una más diligencia ordenada. A ver, generalmente los jueces por responsabilidad no hacen aquello. Ellos así se trasladan de aquí a Santo Domingo, se trasladan a Esmeralda, se trasladan a Carmen, donde es parte de la jurisdicción, pero de tal manera que casi nunca delegan, o mejor dicho, comisionan. No podemos hablar de delegar porque no son parte de un órgano vertical. Se habla de comisionar, es un término que el superior comisiona al inferior. Por eso dice que puede comisionar a un juez ordinario para que, claro, si el bien que se discute está en Quinité, tendrá que decirle, oiga, juez de Quinité, sustancia en esta tercería, pero por responsabilidad no lo hace. Quizás algo más común, yo no conozco realmente porque no estoy en la práctica, ustedes saben, soy notario, pero tendría más sentido decir, ¿saben qué? Si se va a hacer una inspección allá para verificar el bien, si es ubicado, porque puede ocurrir, por ejemplo, que diga, bueno, se le vamos a rematar una hacienda que está ubicada en el kilómetro 5 de la vía Azúa Esmeraldas. Entonces ocurre que el tercerista dice, no, miren, este terreno que van a rematar es el mío, yo aquí presento mi escritura. Entonces viene el coactivado y dice, no, el
este terreno es mío y el que él tiene está más allá. Entonces, no, y el otro dice, no, es ese que me van a rematar, porque ahí dice tal señal se le ha puesto, o tal señal está que propiedad privada o cualquier cosa que se puede decir. Entonces, están reclamando de cuál es la ubicación real, y allí podría ser que el tribunal de lo fiscal pudiera hacer una inspección para determinar si eso o no es el bien que se va a rematar, porque no vaya a ser que se rematen papeles más. Entonces, y mucho más porque hay un tercero que dice, si bien es cierto, están haciendo un proceso, pero yo aquí tengo mi escritura y se está embargando. No se ve cuando se embarga, se le puede entregar a un tercero, a un funcionario auxiliar de la función judicial, para que custodie, para que mantenga o conserve el bien que sea embargado. Entonces aparece el dueño y dice, no, ese terreno es mío porque aquí tengo mi escritura y el de él no sé dónde está. Entonces va al tribunal fiscal y dice, hagamos una inspección para determinar si el bien que se va a rematar corresponde al bien que se ha dispuesto a entregar a un funcionario para que el custodie, conserve y mantenga o administre el bien a rematar. Dicho esto, el juez, el juzgado podría comisionar la práctica de esa diligencia o de otras, pero generalmente en la práctica no. El tribunal se traslada ya, se tiene que viajar 20 horas para realizar los peritajes o las inspecciones o las diligencias que se fueran solicitadas. En el caso de que se dé, el juez tiene la obligación de sustanciar en el tiempo establecido y con producto de aquello, el resultado es que tendrá que presentar un informe de cuál es la situación de esa tercería, o perdón, de esa inspección, de esa diligencia que se realizó. Bien. Podemos llegar a un punto y una vez practicada llegar a los 10 días de la prueba, el tribunal va a dictar la sentencia. Y esa sentencia pone fin a ese proceso. Si le da la razón al cultivado, hasta aquí va a llegar si le da la razón al tercerista, hasta ahí va a llegar el remate y va a ver la administración tributaria si mete mano a otro bien o si sigue el proceso de insolvencia en el caso de que no tuviese ningún tipo de bien con que responder el obligado, el deudor de la obligación tributaria. Bien, ¿sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Escuché por ahí, bueno, usted comentaba sobre la herencia en este caso de que se No se le aparecía escucha bien. No se le escucha bien. No se escucha bien. Acérquese más al micrófono. Ahora sí. Ahí sí, más Ya, o menos. no, lo que pasa es que estaba escuchando, sino que también tenía interferencia. Usted hablaba sobre la parte de los terceristas en el caso de la herencia. En el caso que se dé, que dice como que está embarazada la mujer, no, y apareció, entonces, no escucha. Una cosa. A ver, escúcheme, sí. Yo ponía ejemplos de circunstancias porque las tercerías tienen esa característica. O sea, a veces cuando nosotros leemos, solo leemos el texto y no ponemos una posibilidad o un caso que pueda presentarse. No es común realmente, porque hablamos de que si hay una deuda de obligación tributaria y todo un proceso ha pasado de más de 9 meses, pero yo estoy poniendo ese caso de que no haya presentado recursos y en todo caso pudiera ser la posibilidad de existir una tercería muy curiosa como aquella y tendría lugar en derecho. Ya, ahora sí, continúe. Claro, por eso le digo, pues en caso que se haya dado, no, porque es interesante porque, como usted dice, estos tribunales no resuelven esta controversia. Ah, no, porque si no presenta usted la prueba, ellos no se basan a que esperemos que el niño nazca, que si es hijo de él, si no. Entonces, por eso era mi pregunta. Entonces, si esto... A ver, ¿qué haría como abogado si se presentara ese caso? Yo me arriesgaría una tercería. Primero para esperar el tiempo mientras nace. Aunque el juez diga un momento y el juez, si ese caso se presentara, ojo, que el juez de lo civil que debe resolver el derecho.
Entonces, de pronto Exactamente. iría al juez de lo civil para que notifique con la resolución del juez de lo civil, en donde declara que los bienes hereditarios del, del Progenitor. fallecido Claro. quedan suspensos hasta que nazca. Entonces yo con esa resolución o con esa providencia o ese decreto del juez me voy a hacer una tercería al A remate, los, porque no voy a esperar que se remate el bien y recién allí esté rematado. No, ya nació mi hijo, pero qué pena había rematado. ya está, exactamente. Ah, ya, doctora. Usted tiene que tener como abogado la mente amplia. Hay profesionales que se la juegan con tres cosas. Hay, por ejemplo, en las deudas, hay quienes dicen, voy al embargo, voy a la prohibición, voy a la prohibición de salir del país y voy incluso a cualquier tipo de acción que impida, que le incomode a la otra persona de tal manera que se ve obligado a resolver. Yo no quiero un problema ya tengo un problema penal, un problema civil sobre el mismo caso. Y lo que hace es obligar a resolver el problema. Y eso se da. Y hay abogados de Quito generalmente hacen eso, no te atacan una sola parte, te atacan varias partes para incomodarte tanto que en un momento dado llegues a transar y a solucionar el problema, que bien puede ser real o bien puede ser sobre derechos poco establecidos, poco reconocidos, algo cuestionable, ¿sí? Pero eso lo hacen. Y esas cosas para quienes investigan, deben aprenderlas, porque se abre varios frentes para buscar una solución. Bien. Ok, vamos a lo siguiente, el pago por consignación. Miren, ya decíamos, el Código Civil lo dice expresamente, hay 11 formas de extinguir, 11 o 13 formas de extinguir una obligación, y una de ellas es el pago. Y también el mismo Código Tributario, ya sus compañeros lo dijeron, una forma de extinguir la obligación, la primera, es pago o solución. Obviamente, nos estamos hablando en esta parte que aún cuando ya se tiene un proceso de remate, o en cualquier instancia, el contribuyente puede en un momento decir, un momento, ya está bien, yo voy a pagar, tenga. O me llegó un billete y tenga. Me llegó me gané un juicio de prescripción, pongo el bien para pagarlo. Dice aquí, siempre que un recaudador tributario, por sí o por orden de autoridad administrativa superior, se negare a recibir del contribuyente o responsable o de un tercero el pago. Esto tiene que ver con el artículo 26, 27 y 28. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Puede ser un contribuyente, puede ser un responsable o puede ser un tercero. En cualquier caso, no solamente el obligado, y esto retomo la clase del año pasado, no solamente es la persona que paga el tributo, que debe pagar. Puede ser un agente de retención, puede ser un agente de percepción, puede ser un representante de una empresa, de una persona jurídica. En todo caso, dice que en un momento dado, si el recaudador tributario se negara a recibir de parte del contribuyente, del tercero o del responsable, el pago de todo o parte de una obligación tributaria en los artículos 49 y 45, 50 del Código Tributario, podrá depositar ese valor en la cuenta bancaria que señala el Consejo de la Judicatura. A ver, ¿qué es la consignación o qué es el pago de consignación? A diferencia del pago o solución. Esto se da en materia de inquilinato. Escuche bien, quiero que aprenda esta parte. Inquilinato, de alimentos, aquí tributario. ¿Qué es una consignación? A ver, este es el punto. ¿Cuándo se hace pago por consignación? ¿Cuándo se consigna? Se consigna cuando la parte que tiene que cobrar no quiere cobrar. Y ustedes me dirán, ¿por qué una parte que le van a pagar va a decir no te cobro? Porque ese no te cobro hace que la persona caiga en mora. Y el Código Civil de la ley ecuatoriana da algunas posibilidades. Por ejemplo, una de ellas, si usted quiere dejar constancia de que no se le quiere cobrar, usted puede ir ante un notario público
y decirle, señor notario, mire, no me quieren cobrar, no me quieren recibir mi impuesto. Y eso hay una atribución notarial del artículo 18. Acompáñeme para que certifique y de fe que no me están cobrando, que quede en acta aquello. Entonces, ese es uno de los primeros recursos. Para que después no digan que me caí fuera. Para que después no vengan después, quieran hacer un conjunto de acciones en la cual quieran ejecutar una cláusula penal que diga que usted en mora debe pagar tanto. O sencillamente para que no se tengan otros efectos legales. Por ejemplo, ¿por qué un arrendador no quisiera cobrar el canon de arrendamiento? Porque lo lógico es que quiera cobrar. Pero el arrendador dice, yo quiero sacar a este tipo, pero como no quiere salir y tal día, ¿cómo lo saco? O sea, la ley le dice, la ley probablemente el contrato que ha firmado dice que si tiene 2 o más pensiones administrativas, pensiones atrasadas, mejor dicho, cánones atrasados para hablar de pensiones de arrendamiento, cánones atrasados, para utilizar el término técnico, puede el arrendador solicitar la terminación del contrato y consecuentemente sacarlo del local bajo el hecho de que ha incumplido el pago de 2 pensiones. Es una razón por la cual el acreedor le cierra la puerta y no te recibe. Entonces, ¿qué hace el arrendatario? No se va a quedar con la mano. Ah, no me quiere recibir. Te llevo al notario, tráeme al notario. Igual yo te presento la demanda. Además, yo digo que no estoy y punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el arrendatario? Va ante el juez y le dice, pues mire, yo tengo este contrato de trabajo y el arrendador no quiere recibirme el dinero. Yo, como el arrendador no quiere recibirme, yo lo deposito aquí para que después no diga. Miren, esto lo estoy diciendo en forma campechana, pero obviamente se presentan la manera, tengo un contrato, no quiere recibir, por lo amparado en la ley consigno. ¿Sí? Pero yo se lo digo en términos campechanos, en términos prácticos. Miren, yo para que después no me venga a decir que que yo no he pagado y me siga la demanda y luego me quiera sacar por incumplimiento de pago, yo deposito aquí los cánones de arrendamiento y notifique el que se ha depositado. Listo, se acabó. Ese se llama pago por consignación, consigna. Esto era también bastante frecuente o se presentaba en una forma un poco jurídicamente no entendida, donde el padre que todavía no ha sido demandado por la madre por los alimentos de los hijos, iba y decía, hago por la consignación, para que después la mamá no diga que durante todo el tiempo no he pagado y me quiere hacer pagar desde el inicio, pero la ley dice que se paga, en ese tiempo se pagaba desde que presentaba la demanda. Hoy dice que se paga la pensión alimenticia después de que se hace conocer por medio de la citación. Entonces, el papá venía y pagaba, consignaba los valores al juez para que después no le siguieran y le dijeran que él no estaba haciéndose responsable de los hijos. Pago por consignación. En el caso de aquí nos dicen el código, ya volviendo al tema tributario, el pago de consignación, cuando el recaudador tributario, si llega a recibir del contribuyente o del tercero o del sujeto pasivo de la obligación tributaria, la totalidad puede ir ante la autoridad competente, que en este caso sigue siendo el Tribunal Contencioso Tributario, y decir, mire, allá no me quiere cobrar, disponga que los valores sean depositados en la cuenta del Consejo de Judicatura. Y no se podrá negar a recibir, y lo pagué. Después no me digan que yo estoy incumplido en... Claro, que se ven pocos casos, se ven pocos casos. No, yo no conozco, no sé si en el caso de uno de los más sonados, el caso de Alvarito, hubo un poco de trámites que se dieron cuando en el 2007 le seguían, el 2013 era, que le embargaron, incluso embargaron avionetas, le embargaron yates, le embargaron la bonita banana también, y finalmente lo que hizo fue en la tercera postura del remate compró a precio de pollo la misma empresa y terminó siendo el mismo dueño
del bien que le estaban rematando. En todo caso, ese es el pago de consignación, dice realizado el depósito en la cuenta que el Consejo de la Judicatura, que el tribunal disponga. El consignante acudirá con su demanda al tribunal contencioso tributario, acompañando el comprobante respectivo. La consignación se sustanciará de acuerdo con las disposiciones del Código Orgánico del Procesal del Proceso, que es el que les estoy más o menos diciéndole en esta parte en la cual se dispone que el depósito, los depositados, se lo sea entregado a la parte, al acreedor, y el acreedor tendrá dos cosas: va, lo recibe o lo deja allí. En todo caso, eso protege al deudor tributario cuando no quiere recibirle el tributo. Miren, hoy tengo un caso muy interesante, se lo transmito aquí. Una empresa gasolinera de Montecristi se quiere pagar la patente y es un impuesto, y el municipio ha dispuesto que pague desde el 2020. La empresa empezó a funcionar en junio de este año. Pero el municipio, y hay personas que a veces, como si tuviesen una mente cuadrada, dicen, pero usted, mientras estaba construyendo, tenía una cuenta y pagaba impuestos al SRI. No, perdón, tenía un registro contable, y por lo tanto eso implica que tiene que pagar el 2020. Cuando la patente se paga en el momento que empieza a funcionar como tal, no en el momento que se está construyendo, ni en el momento que se tiene balance. Entonces, en esa situación, estamos en un punto de que estamos esperando una respuesta para que se pague solamente el 2021, porque empezó a laborar la empresa el 2021. Pero ahí vemos un ejemplo de lo que es, en un momento dado no te cobro, ¿sí? Porque no dan respuesta. Yo quiero pagar, se quiere pagar el 2021, pero ellos dicen, no, págame el 2020, si no, no me pagan. Entonces, ¿qué podría hacer? Se puede ir a hacer un pago por consignación, porque lo está permitiendo la ley. Pero todo eso generará un conflicto. En todo caso, se está resolviendo, y ahí usted ve un ejemplo. La administración tributaria dice, me pagas 2 años, si no, no te cobro. Y si pasa el año, después va a decir que no me paguen ni siquiera el último año. Ahí vemos un ejemplo de un momento que se podría presentar un pago por consignación, porque ellos quieren cobrar 2 años, no 1 año. Y hasta que no se resuelva eso, ellos no proceden al título de pago del año 2021. Se ve entonces ejemplo de cómo se podría proceder, cómo qué alternativa quedaría en un pago de consignación. En todo caso, ahí tenemos, lo dice que lo regula el COGEP, y también... Abogado, bueno, yo tengo una pregunta. Dígame. En ese caso que usted menciona, si ellos quisieran pagar, no podrían pagar los 2 años, y en el momento que ya se le resuelve el caso, no le harían una devolución, si gana, obviamente, el caso. Sí, pero para llevar ese caso esto lo tenemos que hacer en la misma administración tributaria o en el tribunal contencioso, pero se genera un conflicto. O sea, a ver, el pago es fuertecito, pero el problema es que ellos, o sea, el mismo municipio no ha solicitado, no es que está exigiendo pagar. Nosotros hemos dicho, oiga, queremos que nos den la patente, que me se paguen los 2 años. Los que no trabajaron, o sea, los que no están funcionando, sino cuando estaban construyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos deberían ser lo que ejecutaran, si tocara poner algún recurso. ¿Por qué razón? Porque se supone que nosotros nos estamos presentando, oiga, cóbrenos este valor. No ellos que nos están exigiendo, páguenos este valor. El conflicto se genera cuando uno se dice, bueno, dénos la patente, y dice, bueno, paguen del 2020. La administración tributaria debería tener la iniciativa, no la tiene. Nosotros queremos estar en orden. Estábamos hablando con el jurídico, que le decía, nosotros queremos pagar.
El problema es que nos están cobrando un pago indebido, lo que se llamaría en términos... entonces, lo que hizo cuando se le presentan los argumentos por escrito al financiero del municipio, dicen, bueno, consultémosle al jurídico. Porque le hice un razonamiento, se le presentó un razonamiento práctico. La ley dice que la patente se paga desde que funciona. ¿Por qué cobran del 2020? Porque tienen registro de actividad, contabilidad. El llevar contabilidad no significa que estemos funcionando. Entonces, si usted me dice, ¿sabe qué? Sí, ¿por qué no hacemos eso? Porque no nos están obligando. Nosotros queremos pagar, o sea, la iniciativa la tomamos nosotros. Diferente cuando nos llega un acta determinativa que diga, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar porque están atrasados en esto. No, no estamos atrasados, estamos en el año fiscal y por lo tanto lo que se está haciendo es resolver ese tema a nivel de jurídico porque el ente que está cobrando no entiende o no quiere entender una cuestión tan clara que la ley lo establece. O sea, ni siquiera estamos hablando de un derecho cuestionable o una prescripción, nada, estamos hablando de la naturaleza, el hecho generador. Y el hecho generador nos dice que se paga el impuesto a partir de que se empieza a funcionar. Entonces, y usted me dice, bueno, vaya al tribunal fiscal. No es el momento. O pague, usted me dice, pague los años. O sea, el hecho de que diría, esto es como es un tema que van a tratar el último día, su compañera, el afianzamiento tributario, el pague RP, que significa pague y después reclame. Y eso fue suspendido en el año 1976 en el Ecuador. Porque es injusto que digamos pague y después que pague usted reclame. Así no es la cosa. O sea, por eso hay mecanismos que de una u otra manera permiten evitar una cuestión que sería de plano injusto, no porque está en contra, sino porque está en contra de norma expresa. Entonces, eso hace, yo le traía un ejemplo porque vemos funcionarios que en un momento dado dicen, no te recibo el pago del 2021, tienes que pagarme el 2020, no me pagas el 2020, no te recibo. ¿Y qué está haciendo? Dice aquí que de una u otra manera se negara a recibir el tributo. Y ese es el efecto de esta parte, de que el bill se podría consignar. Yo preferiría consignar el 2021, que pagar el 2020 y el 2021 y luego ir a reclamar en vía administrativa o en vía contenciosa un recurso. No es práctico esa alternativa. Esto lo estoy hablando de una empresa que está creada de propiedad de una compañía que tenemos, una familia. ¿Qué pasa cuando dos o más administradores pretenden pagar el mismo tributo? Cuando dos o más administraciones pretenden el pago del mismo tributo por el mismo contribuyente. ¿Podrá consignar el valor en la institución bancaria mencionada en el anterior artículo? En el artículo 90. A fin de que el tribunal determine la administración que deba percibir el tributo y mantener la consignación según proceda. Aquí tenemos otro caso particular. ¿Qué pasaría si usted tiene una casa o una compañía entre Manta y Montecristi, en un lugar donde no se está claro si esto pertenece a Manta o esto pertenece a Montecristi? Lo cierto es que le llegan los dos títulos del municipio de Manta y del municipio de Montecristi. Oiga, empresa, usted pague, y eso ocurrió antes. Usted pague los tributos a mi administración, si no le clausuramos. Y del municipio de Montecristi le llega el mismo título que dice, su bien está en Montecristi y por lo tanto tiene que pagar tributo aquí. ¿Qué haría? ¿Le pagaría los dos? No le pagaría ninguno. Y ahí tiene un ejemplo, le da, si dos o más administraciones pretenden un mismo tributo, vaya, paga el pago de consignación y vaya al tribunal de lo fiscal para que el tribunal fiscal resuelva quién es completo. Claro que es un problema bastante complejo, pero ahí tenemos un ejemplo de lo que significa consignación especial.
hablada en el artículo 295 del Código Tributario. Dice aquí, la demanda se citará ya una vez que se ha hecho la consignación y se ha presentado la demanda, allí la demanda se citará a quienes ejerzan la representación. Va al municipio de Montecristi, al alcalde de Manta, y le entregan, concediéndole el plazo de 10 días para que conteste. Se notificará también a los funcionarios ejecutores, si fuera en fase de ejecución, ordenando que se abstengan de continuar o de iniciar procesos de ejecución. En el caso de que quieran decir, no me pagas, está bien, no me pagas. Tú pagaste allá y no me quieres pagar a mí, o has ido a depositar, entonces te vamos a clausurar, te vamos a embargar, te vamos a hacer la coactiva, te vamos a arrebatar un título. Entonces ahí dice, si has presentado esa consignación especial, cuando 2 o más administradores pretenden el pago del mismo tributo, entonces vas a ir allí para que se solicite la demanda, que se notifique a las 2 municipalidades que no ordenen o se abstengan de iniciar el procedimiento de ejecución. ¿Qué pasaría si el valor fuera mayor de la obligación tributaria? ¿O qué pasaría si, habiendo una disputa entre a quién le corresponde el tributo, en la que gana le diga, a ver, págueme el tributo, páseme esa plata para acá y pague el interés? La ley dice, sobre el valor de las obligaciones tributarias pagadas por consignación, lo que se depositó, ya no habrá lugar al cobro de intereses, porque se entiende que en el momento que se presentó el pago, en ese momento se suspenden los intereses que pudieran generarse posteriormente, porque se entiende que ha tenido un efecto de que se ha realizado el pago. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien, en la ley notarial, dice lo siguiente, esto quiero... 16, atribución notarial o de las atribuciones notariales. El artículo dice lo siguiente, artículo 18, ley notarial. Son atribuciones exclusivas de los notarios, además de las contempladas en la ley. Numeral 16, sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o de pago de tributo por parte de funcionarios públicos o agentes de retención. Obviamente, esta razón solo deja de que no ha caído en mora, pero lo que haría una persona que no le quiere cobrar tributo es preferirle la consignación que nos habla el Código Tributario. Con esa última acotación, voy a decirles, jóvenes, que por favor a las personas que están exponiendo, cojan serio esto. Yo dije que no iba a dejar a nadie, pero si alguien quiere quedarse, tampoco voy a jalarlo. No lo voy a pasar de balde. Eso le dejo sentado, porque no es simplemente no quiero exponer, no tengo preparado el tema, no estamos de acuerdo y listo, así no es. Converso esto con el tema con la presidenta, pero les anticipo que yo veo el mínimo de responsabilidad, siempre veo un mínimo de responsabilidad. Y ese mínimo de responsabilidad lo pondero. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos a la clase del día de hoy. Por favor, un poquito más. Estamos a 2 clases de finalizar. Las partes y el día jueves probablemente tendremos el examen. Profesor, buenas noches. Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya, soy la estudiante Alcibar de la Cruz. Yo el día que me tocaba exponer no me pude presentar y se lo comuniqué a usted y me dijo que sí podía grabar mi tema, pero mis compañeros me mencionaban que en el momento que expusieron usted dijo que me iba a dar otro tema. Entonces no sé si me va a dar otro tema o expongo grabado La el tema. pregunta es que esto no es, escúcheme bien, esto no es yo después lo grabo y después se lo envío. Es que yo no pude ese día y al siguiente día le envío el documento. Usted no me ha enviado
archivo, ningún documento que yo de ella haya expuesto. No es grabarlo después. Claro, pero es que yo no pude ese mismo día saber si usted quería otro tema o era ese mismo tema porque lo Ya. expusieron ese mismo tema. Entonces, por eso Sí, me pero quedaba la duda. por eso mismo, yo esperaba que en un momento dado usted me dijera, sabe que no puede poner y le grabo el tema y lo envío. Cosa que ya, aunque ya haya dado la clase el mismo día, ya pueda tomar otra decisión, pero como no se presenta, yo lo que hago es la primera situación. No me envió el tema, no me envió el video, porque yo digo, ¿sabe que me voy de viejo, tengo que trabajar, a menos que se me haya presentado una situación de emergencia, pero lo suyo que fue planificado, o sea, en el sentido de que se le presentó con anticipación, se podía, entonces yo le envío al profesor, y aunque haya dicho el profesor que me iba a dar otro tema, profesor, yo se lo envié el mismo día, o al siguiente día, cosa que no ha sucedido. Por lo tanto, lo más recomendable es que preparemos otro tema. Ya, ¿y cómo haría con ese tema? Que ¿a quién se lo puedo pedir? ¿A la El tema le presidenta? doy, los delitos, ahorita le doy para que lo anote Arely también. Ok, Porque si no digo, si usted me hubiera enviado hasta el fin de semana anterior, profesor, pero yo le envié y usted me escribió y no me contestó y supongo que esa contestación también es una aceptación. Yo me quedé callado porque no, o sea, vi el mensaje y digo, si comienzo así, se desbarata el curso. Mejor espero que, si tiene razón, me envíe y tener que resolver allí el camino. está Entonces, bien, doctor. sí, Está bien. nos vamos con el tema de delitos tributarios, como general. Delitos tributarios. ¿Sí? Y va a poner el día miércoles. Listo, abogado, gracias. Por si acaso, si alguien no pudiere, esa es la mecánica. Profesor, se me fue el internet, entonces yo ahorita grabo la clase y se la envío mañana. Eso es lo más oportuno. Por ejemplo, a mí me dijo Arely del grupo de día, no, una no pude exponer porque no tuve internet, pero curiosamente no expuso nadie. Entonces, ella me dijo, ella me ha comunicado que van a presentar aquellos, pero si lo presentan hoy, lo presentan esta noche, lo presentan mañana y mañana, ya estuvo, no tuvieron internet, ya tuvieron internet, lo subieron. Fueron de mañana al trabajo y de allá lo subieron. Ya yo no puedo decirle, ¿sabe qué? No le puedo recibirle. Ya no me queda más que recibirle el tema. Pero si de aquí al próximo miércoles todavía me dicen, profesor, vamos a grabar recién, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. Yo generalmente, ¿qué ocurre? ¿Sabe qué, profesor? Ocurre que me mandaron a trabajar a Guayaquil. Y me mandaron, mi jefe me mandó y tuve que hacer una, dice a quien está estudiando, quien está trabajando en hospitales, me dice, profesor, pero me enviaron allá y en este tiempo tuve que ir porque si no pierdo el trabajo. Ah, bueno, pero si se fue para allá, aquí sí como extraordinario. Entonces ahí sí sabe que, mire, ya no hay tiempo que exponer, prepare el tema, pero todavía tenemos tiempo que. Entonces, ese sería el punto, y en el caso incluso yo le di la posibilidad que si esta noche tiene el tema grabado, bueno, pero ya desde mi punto de vista yo preferiría que abarcamos el tema que usted, se leyó el tema que usted dio, tenía que dar. Por lo tanto, yo le solicitaría que se prepare el día de miércoles y prepare el tema de delitos tributarios en forma general, porque son, si mandamos a cuestiones de profundidad, es más complejo. Sí, sí estamos. Sí, doctor, sí está bien. Y le expreso, ¿usted cuándo fue que le tocaba exponer? El día sábado. Ah, este sábado, pero sí, este sábado, está bien. Está bien, niña. Ahí tiene un tema interesante. No, Sí, está en el bien. caso en el extraordinario caso que no tuviéramos tiempo el miércoles, ahí sí le digo, grábele y empiece. ¿Sí? Ok, ya. Ok, perfecto. Estamos finalizando, jóvenes, con todos. Arely, está por allí. Sí, doctor, dígame. Ya. Tome la lista respectiva. Esperamos que si el grupo envía la grabación para mañana y si no, que expongan el miércoles. Por eso digo, eso tengo que conversar con usted es la representante del curso, pero en tanto y cuanto tenemos que buscar soluciones razonables. Me pregunta a mí, ¿qué sucedió? No quisiera especular, solamente así hubiera sido una estudiante, que, así como el sábado exponemos, ¿sí? Entonces, veríamos otra alternativa. Pero no se le puede decir, sabe que no expongo y dejo la clase abandonada. Y esto cuando han tenido tiempo de prepararse. No es que estamos
no son los primeros grupos. Y no es que el tema ha sido, hay profesores que reparten, bueno, hoy día reparto el tema para mañana andar corriendo. No, lo hemos repartido con el suficiente tiempo prudente para hacerlo. De todas maneras, veamos qué dicen en cuanto a lo que plantearon de que querían subir el tema a la plataforma. Si lo suben bien, lo ponderamos y lo calificamos sobre ese tema. Pero si no, que lo cual es muy probable, vemos qué resolvemos en el camino. ¿Sí? Listo, doctor. Una preguntita, ¿hasta más o menos a qué hora podrían subir el video? Esta mañana, si no tienen internet, supongamos que no tengan internet, lo pueden subir mañana de mañana. Listo. Sí, porque si no tienen internet, imagínense que no sea Doctor. verdad, que no tienen internet, y le digo hasta las 12 y no tienen internet. Doctor, ¿podría Leti. hacer una petición? Buenas noches. Ya me conoció ya. Buenas noches. Déjame activar mi cámara. Buenas un ratito. ¿Podría hacer una petición, por favor? Si Cuéntame, el día miércoles que yo tengo que exponer, lo podrías poner a partir de las 6 de la tarde, conectarnos a las 6 de la tarde. No sé si sería mucha molestia. O 6:30. ¿A qué hora empezamos? Arely, ¿a qué hora los miércoles empezamos? Arelis. Los días miércoles, ¿a qué hora empiezan las Sí, clases? eso estaba revisando, doctor. Los miércoles, empieza a las 6 de la tarde los miércoles. De 6 a 7 son las exposiciones. Entonces, Perfecto, entonces. No había visto. Gracias. ok. ¿Cómo que no ha asistido a clase? No, doctor, solamente uno con horarios diferentes se confunde, pero no se preocupe. Gracias. En este caso, como Entonces, tenga la sugerencia, yo diapositiva lista y dijera que arrancamos no. con usted. Arrancamos con usted y a las Abogado. 6:30 con el tema de delitos tributarios, con la compañera que no pudo exponer el día sábado. ¿Sí? Y vamos adelante. Listo, doctor. Ok, ya estamos cerca, por favor, ya estamos cerca. Hagan el último esfuerzo, no me está agradando. Les cuento que hayan pocos estudiantes conectados. Yo así me vuelvo duro. O sea, a mí me gusta que la gente participe, que la gente se esfuerce voluntariamente. Pero si en antes estaban 17, hoy hay 22, menos yo, menos la mía y menos el Zoom principal, ya hay 20. Y ahí son 29 estudiantes. Hable ese tema, mi estimada presidenta del curso, con sus compañeros, porque yo cuando no veo reciprocidad, no tomo las medidas que sean necesarias. Sí, doctor, No igual vamos a tener aquí- un solo compañero me escribió a decirme que él no se podía conectar hoy y también me había dicho que lo había escrito usted. Y ahí el resto de Sí, los compañeros, aparte de dice- las chicas que iban a exponer, pues la verdad que no tengo idea. Entonces comuníquele esa situación. Yo quiero rematar esto de aquí Listo. de buena manera. Y si no, vamos a tener que hacer algunas recuperaciones de última hora. Examen de recuperación. Que tampoco, si hay que hacerlo, yo con todo gusto lo hago. ¿Sí? Hable con ellos. No me gusta amenazar, Listo, no me doctor. gusta aquello. Me gusta más que haya una cooperación. A mí también me cuesta estar aquí con ustedes. Yo prefiero dar una clase activa, voy allá, doy clase 2 horas y estar sentado frente a una computadora dando clases. ¿Sí? A todos nos incomoda, nos afecta. Entonces, pongamos esta última parte. Son 4 días finales y rematemos bien. ¿Sí? Listo, chicos. Bendiciones, Dios les bendiga. Un gusto siempre compartir con ustedes conocimiento. Nos vemos el día de mañana a las 6:30, si mal no recuerdo. Buenas noches, Sí, abogado. 6:30, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, chao.